Listo. Eh, que estábamos en un territorio que estaba un poco fuera de lo artístico, ¿no? Que está mucho más cercano al activismo. Y me parece que esta conversación puede ser un puente interesante como para empezar a volver a la tradición escénica, ¿no? Y bueno, no quiero como decir más, solo me siento muy contento de que estés acá, querida Raquel, y pues muchas gracias por estar acá. Al contrario, yo estoy feliz, siempre me encanta hacer lo que sea con ustedes, yo les admiro muchísimo y son siempre espacios de mucha ternura, de mucho cariño, de escucha y bueno, yo puesta siempre a lo que me diga. Pues muchas gracias, Raquel. Pues mira, yo tengo por acá, como en la mayoría de nuestras conversaciones, yo tengo por acá unas preguntas que ya platicamos juntas. Entonces vamos a empezar por ahí y vamos como muy relajadamente abriendo la conversación sobre el Teatro de la Rendija y sobre tus procesos, ¿te parece? Claro, Bueno, oye Raquel, ¿dónde naciste? hoy sí, es que las preguntas, déjame te digo que sí las fui contestando y bueno, es todo un asunto, pero sí irnos relajado, aunque igual no terminemos todo, pero bueno, Sí, cuéntame. comienzo. Sí, pues mira, realmente yo nací en Mérida, pero mi acta dice Ticul, porque mi familia estaba en Ticul, que es un poblado que está cerca de Uxmal, un poco para ubicar. Sin embargo, mi familia realmente es de Tixcocop y de Ticul, de Tixcocop y de Motul, que son dos poblados que están aquí un poco saliendo hacia el oriente de Mérida. Y me da mucho orgullo decirlo, la familia de mi madre es como del lado de Tixcocop y un poblado cercano que es Motul, que además es una tierra que a mí me mueve mucho, es la tierra de Elvia Carrillo Puerto y de Felipe Carrillo Puerto, que yo admiro muchísimo. Y pues bueno, así fue un poco este migrar de la familia buscando trabajo, ¿no? Claro. Oye, Entonces, pues oye Raquel, ¿y cuándo es tu cumpleaños? el 3 de agosto O sea, ya soy vas por Leo. Leo, claro que sí eres Leo. Ok, hay muchos Leos en esta curaduría. Oye, Mira, ¿cuál es tu comida favorita, Raquel? esa pregunta sí me puso en jaque porque la lista es larga. Ajá. Wow, la lista es larga, me encanta, la comida yucateca me gusta muchísimo, Ajá. los papazules me encantan, el frijol con puerco, los tamales colados, los helados del Colón que seguramente probaste, espero, esa vez que estuviste por acá, de mango, y bueno, ahorita con la cercanía a la playa, para mí creo que hay una comida que es como muy especial en mi recuerdo y cada vez que puedo y que voy a la playa trato de comer pescado frito porque es como una sensación de la infancia cuando entrábamos al mar así de manera salvaje y salíamos y luego pues entre los cocoteros y las hamacas no faltaba que mamá o alguna de las tías hubiera ido a comprar los pescados recién fritos, entonces era aquella alegría infantil de llegar con el sol y la sal del mar y comerte el pescadito ahí en familia entre las palmeras. Entonces creo que esa es de las comidas que más me gustan, no solamente por el sabor, sino porque tienen como una carga emocional. Claro. Ay, qué rico. Oye, Raquel, ¿y podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria como escuelas, trabajos o zona de interés, o cómo fue que llegaste a las artes? Sí, eh, pues yo fui de esas niñas que la mamá mete al ballet desde que están chicas, No. sin ningún afán artístico, realmente era como por una cuestión, como lo hacen las mamás, ¿no? Pues para ver a la niña ahí y todo. Pero pues como que me comenzó a gustar mucho y en la secundaria decido ir a la Escuela de Bellas Artes local, ¿no? Al Centro Estatal de Bellas Artes, porque en las clases de inglés habíamos comenzado a hacer obras de teatro en inglés, era como un ejercicio de la clase. Y como que algo me empezó a mover ahí y la danza clásica, pues también es algo que como que te lleva al cuerpo
y entras en estados, ¿no? Entonces, por ahí fue que dije, esto es mío, o sea, este es un espacio mío, ¿no? Que bueno, me movió al punto de, todavía no sé cómo tuve el valor de hacerlo, porque mi familia pues, se oponía, ¿no? De moverme de Mérida para estudiar la licenciatura de teatro en la UNAM. Y bueno, pasé este proceso aterrador de ir al Estadio Azteca y presentar el examen y todo aquello. Y pues la universidad para mí fue una de las experiencias más lindas, más confrontadoras, ¿no? Pero también es algo muy especial en mi recuerdo de mis amigas, mis amigos, con quienes creamos el grupo de teatro de la Rendija desde las aulas, porque fue un tiempo en el que pues ni siquiera se hablaba de performance, ¿no? O sea, vaya, como que los modelos de teatro eran otros, pero nos topamos con Gabriel Báez Carrington, irremediable decir que Gabriel es hijo de Leonora, Claro. y pues él había colaborado con Oscar Zorrilla, entonces ellos tenían como otra visión de las artes escénicas y nosotros encontramos en él y en estos experimentos en el aula como un empuje para buscar otra manera de estar, ¿no? En escena. Y eso es lo que marcaría ya, o sea, la rendija y la vida de muchos de nosotros. Claro. Entonces, el grupo todavía no tenía nombre, pero ocurrió una cosa bastante inusual y es que la delegación Cuauhtémoc estaba buscando la forma de reactivar espacios subutilizados en el centro histórico. Entonces nos propusieron, ¿no? A esta bola de chavos ahí medio locos, si queríamos administrar un espacio. Entonces es un espacio que ya no es como fue, era como un espacio que debe haber sido como parte de la sacristía de la iglesia de Santo Domingo. Era un pequeño foro que nadie pisaba ahí el sitio porque por un lado estaba como embrujado, o sea, sí, pasaban cosas ahí. Y por otro lado, la calle Leandro Valle, que está en la parte trasera, o sea, pasando los arcos, pues era una calle súper violenta, ¿no? Claro. Entonces, pues así, o sea, sin nombre todavía, nos lanzamos a este espacio y pues ya ahí hacíamos de todo, o sea, recuerdo todas las veces que me electrocuté ahí tratando de pelar cables, soy malísima para eso, pero ahí así, tendiendo cables con alguien fantástico, Mario Mendoza, que fue pues un gran iluminador y como que nuestro mentor en ese sentido, con Rocío Carrillo, con Mónica Lenz, con Benjamín Gavarre, Mauricio Rodríguez, Raúl Zúñiga, que ellos dos ya no están con nosotros en esta tierra, y bueno, Amada Martínez, bueno, una cantidad de gente hermosa con la que nos lanzamos a hacer cosas en ese espacio. Durante Claro. 2 años y medio estuvimos ahí. Uf. Oye, Bueno, Raquel, como que ahí empezó a nacer la rendija entonces. realmente nació antes, o sea, como configuración de grupo, como que naturalmente en las clases con Ah, Gabriel, que hablaba de teoría y de un universo académico como muy nuevo para la facultad en ese momento. ajá. Entonces, como que nos empezamos a reunir para cruzar notas, ya sabes, así medio noño, en la ñoñez total. Y bueno, ¿tú Claro. qué le entendiste? Y bueno, recuerden que en aquel tiempo, estamos hablando de los 90, pues no había internet, no, o sea, los referentes que teníamos de Bob Wilson o de Linda Montano o de Ron Atty, todo era así lejano de alguna fotografía de alguna revista. Entonces, fue una época interesante en el sentido de que nuestra imaginación nos llevó por otros lugares, por lugares muy propios, al no tener el referente directo, pero sí ideas que a través de Gabriel y a través de propuestas que él nos hacía, de los libros que él publicó en ese momento sobre artes escénicas, sobre teoría de la representación, que además a mí realmente como que me da un poco de tristeza, sí, que él no hubiera continuado toda esa indagación, porque realmente era como una respuesta latinoamericana
en su momento, sobre todo lo que después se hablaría del teatro postdramático y todo esto, en ese momento se estaba viviendo, se estaba gestando, y él pues tiene unos libros increíbles, ¿no? La tribu del infinito, El juego viviente, que se los recomiendo un montón, y pues desde ahí comenzamos nosotros a cuestionarnos nuestro hacer, y nos fuimos reuniendo pues por el deseo de experimentar, de indagar sobre estas formas escénicas que él planteaba, ¿no? Claro. Oye, Raquel, y en ese sentido, bueno, hay una parte de como de esta charla que planeé contigo que me interesa como pensar juntas, que tiene que ver con esto que hablaba sobre ciertas tradiciones que atraviesan al teatro latinoamericano, ¿no? Y eso, que son tradiciones compartidas de muchas artistas de teatro en América Latina y que además está atravesado pues por el contexto, ¿no? Y creo que hay algo de eso que tiene que ver con el teatro de grupo, ¿no? Sí, Y te decía que a mí me interesaba como un poco pensar sobre eso. Entonces, ahorita que te escuchaba, como que me llama la atención que decidan articularse y nombrarse como una compañía, ¿no? Y sí, entonces quería preguntarte un poco como, por ejemplo, qué roles o son necesarios o cómo se hace la repartición del trabajo y de las labores de cuidado dentro de la compañía o cómo lo hacen ustedes, ¿no? sí. Pues, mira, tu pregunta me dejó dando vueltas Ajá, muchísimo, no sabes, todo el día he estado dando vueltas, ¿no? Desde, ¿no? Yo creo que o sea, de esa primera etapa de la rendija en la que todos hacíamos todo, ¿no? Donde no teníamos como muchos conocimientos ni de gestión ni de producción, o sea, todo lo estuvimos haciendo de una manera totalmente intuitiva, o sea, incluso la difusión, la relación con los medios, o sea, todo fue intuitivo y también por los trabajos que teníamos, algunos de nosotros que habíamos trabajado, por ejemplo, Rocío trabajaba con Betsy Pecanins, yo estuve trabajando un tiempo con Margie Bermejo y con Fernando de Ita, ¿no? Quienes empujaron y apoyaron mucho la configuración del grupo, ¿no? Pero de allá a este momento hay un salto muy grande en cuanto a organización, pero me quedé pensando mucho con relación a los cuidados. Y el trabajo que hicimos en esa primera etapa, que fue un trabajo autobiográfico, ¿no? O sea, no le llamábamos ni biodrama, ni autoficción, ¿no? O sea, como lo formuló Gabriel y nosotros mismos, fue como teatro personal. Entonces, ese trabajo que hacíamos a nivel grupal fue un trabajo en el que realmente desarrollamos un nivel de confianza y de cuidado entre nosotros que yo creo que a la fecha no me ha tocado, salvo alguno que otro montaje, proyecto escénico aquí en Yucatán, vivir de esa manera. Porque pues con el grupo que fuimos, realmente creo que llegamos a conocernos entre nosotros, o cuando alguien te conoce o puede ver en ti cosas que ni siquiera tú sabes, ¿no? Cuando estás compartiendo. Fueron procesos muy ricos porque realmente el montaje se hacía en algunos casos las 2 últimas semanas o el último mes, pero podían ser procesos de 2 años, por ejemplo, ¿no? Estrategias fatales, yo creo que nos llevó como cerca de año y medio, 2 años, donde cada quien llegaba y hacía una performance, ¿no? Sobre el tema que ese día le movía, y podía ser llegar a cocinar para todo mundo y estar contando eh, una historia personal o un deseo, ¿no? O cuestiones de relación de pareja o sobre la maternidad, sobre sexualidad, ¿no? Entonces no se repetían, o sea, esas sesiones fueron únicas, las registrábamos en video cuando empezaron las Handycam en aquel entonces, y pues sí, o sea, fue un entorno de gran confianza y de gran cuidado y respeto por el material. Y claro. fue una época bellísima, fue una época bellísima. Y ahora funcionamos, sí, de una manera eh, organizada, más en un sentido de que tenemos distribuidos roles, que eso también
como que nos ha hecho pensar en que estas formas más horizontales también dependen de la asignación de roles y de la claridad de las actividades que cada quien tenemos que hacer, y que eso no quita que si de pronto el compañero pues no lo logra o pasó algo, pues todos entramos al quite, ¿no? Entonces, eso ha sido como muy rico, y yo creo y he estado reflexionando mucho en ello, que aparte de las cuestiones, digamos, materiales que tienen que ver con relación al contrato, a los acuerdos, ¿no? A los dineros, a la distribución de los dineros, a los tiempos de ensayo y demás, yo creo que para mí un poco el trabajo de cuidado que me toca es cuidar la creación, o sea, cuidar el material creativo que está desarrollando la otra persona que está conmigo, ya sea como directora o yo dirigiendo y estando en escena, que me ha tocado, ¿no? Entonces, y que no sé, yo siento que eso de algún modo tiene que ver también con la curaduría de obra en el espacio y de las compañías residentes en la Rendija. Claro. Y en ese sentido somos como muy promiscuas, porque sí son grupos, especialmente como Oveja Negra o Marfil Teatro, que colaboramos mucho juntas. Y por ejemplo, ahorita David Hurtado, que es el director de Marfil Teatro, es el coordinador de la sala. Y pues sí estamos como muy mano a mano, o Diego Barjau, que se sumó hace muy poco, pero se sumó hace, ¿qué te digo? Como 4 meses, y ya es como de la familia, y ya es muy bello ese tejido que se da. Obviamente hay ocasiones donde no funciona, o sea, donde tratas de hacer el tejido y no llega a tener esta finura del, ¿no? Pero bueno, pues somos personas, pero como que ese tejido, ese entramado, esos tiempos, esas relaciones, es un poco lo que yo siento que está, ¿no? Muy en el día al día de lo que hacemos en las reuniones de trabajo de la Rendija. Claro. Y cuidar los espacios de exploración. Claro. Oye, Raquel, como me encanta siempre oírte hablar de la rendija, porque me parece que la rendija, por un lado, es como una compañía, ¿no? Que produce sus piezas escénicas. Por otro lado, es un espacio que además es un espacio maravilloso, ¿no? Pero como que además me gusta mucho escucharte hablar de la rendija, porque me parece que siempre hay como una especie de presencia de laboratorio, eh, ¿no? Como sí, como una presencia de laboratorio latente, que además no solo sucede con artistas de teatro o solamente con artistas de teatro yucateco, ¿no? Y en ese sentido, y además escuchaba esto que decías como sobre las formas de hacer teatro, otras con las que iniciaron, ¿no? Y me preguntaba como, ¿cuál es la importancia o cuál crees que sea la importancia y cómo propician las interacciones interdisciplinares al interior del trabajo del Teatro de la Rendija, ¿no? Sí, sí, fíjate que ahorita me gustaría mucho pegarlo con lo anterior, que me dio pie también este diálogo a través, aunque no estábamos juntas, Ujú. que se comenzó a dar desde las preguntas. Y es que si este hacer previo y este hacer actual, yo creo que algo que aprendimos, sobre todo Oscar y yo, que somos como el núcleo fijo, por decir, de la Rendija, es procesos de versionar o de rehacer las piezas, ¿no? Que eso a veces sí puede ser un poco cansado para las y los colaboradores, que siempre tratamos de advertir previamente, ¿no? Que todo podrá modificarse en el proceso de temporada, porque a mí me ocurrió en el segundo, digamos, montaje como importante, por decir, que hicimos, que fue La Condesa Sangrienta, que por ahí traigo unas fotos igual que me encantaría. Sobre todo quiero mostrarte Vacantes y Ay. Horizonte de Sorpresas ahorita. Este, fue de que de pronto se estaba la pieza, ¿no? Jalaba, funcionaba, había gente como siempre que no le gustaba o que decía, bueno, esto no es teatro, quién sabe qué están haciendo. Pero en La Condesa Sangrienta
nos dimos el chance de hacer 5 versiones diferentes. Ah, Entonces eso fue como muy importante para nosotros, porque nos dimos cuenta que se vale equivocarse, que se vale que no te termine de gustar, que se vale reescribirlo y rehacerlo y buscar en el cuerpo y en la imaginación cómo poder hacerlo de otra manera. claro. Entonces, ese es un poco como un estado de laboratorio constante que nos ha gustado mucho a Oscar y a mí, y que también nos hemos dado cuenta que cuando nos hemos tratado como de sumar a un formato de producción más rígido, ¿No? no somos felices. Claro. No es tan chévere y creo que no termina de estirar, ¿no? Todo lo que se puede generar y que por lo general es como ir sobre la cresta de una ola, ¿no? Entonces, aunque parezca rarísimo, o sea, como por ejemplo del Divino Narciso llegamos a Picnic, por ejemplo, Claro. o sea, de cosas que pareciera que no tienen nada que ver, pero donde hay preguntas adentro, ¿no? De esos procesos creativos que nos llevan a, pues a otros derroteros y ya me perdí en la pregunta que me hiciste. No, 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 está muy bien, pero porque justo creo que nos puede ayudar como a hilar lo siguiente, porque eso es algo que a mí bueno, yo he visto muchas cosas de la rendija. Yo empecé a ver cosas de la rendija antes de conocerte, ¿no? Como antes yo recuerdo ahí en la escuela de teatro, un maestro que nos mandó a ver de tu versión de Sueño de una noche de verano, ¿no? Ah, sí, sí, A sí. León. Y de ahí yo vi Sueño de una noche de verano, vi Teobania, o sea, como que de ahí me solté a ver cosas de la rendija Qué y emoción. algo que me llamaba mucho la atención era justamente cómo pasaban de hacer, o sea, cómo un mismo grupo puede hacer un Vania o su versión de Vania, como el que hiciste, Sí, que era alucinante, ¿no? Y de ahí pasar a producciones como esta de los nivelungos de los sí, inflables o como Picnic, ¿no? O sea, como que siento que hay un abanico de teatralidad es como muy importante ahí. Y en ese sentido, me voy a saltar algunas, pero ahorita volvemos, ¿no? sí. Como que me preguntaba, eh, eh, ¿cómo se vive esa, como esa apertura creativa al interior de la compañía o cómo se articula? Sobre todo, insisto, porque me llama mucho la atención que se nombre en compañía y entonces, es decir, lo habitan unos artistas que son capaces de pronto de actuar a Sor Juana y en la siguiente obra buscarle a la dramaturgia instruccional con mediación tecnológica, ¿no? O sea, es decir, como cómo se vive esa amplitud creativa al interior de la compañía. Pues yo creo que esta idea de la compañía más bien creo que se vincula más que con la noción convencional, con la idea de acompañarnos, o sea, de estar juntos. Yo creo que va más por ahí. En algunos momentos sí ha tenido que ver con quienes están cerca y quieren hacer cosas. Por ejemplo, la etapa de la importancia de llamarse Ernesto y Tío Vania, el primer Tío Vania que hicimos, tuvo que ver con ese momento de estar ya aquí unos años en Mérida, darnos cuenta que las exploraciones que estábamos haciendo de teatro personal, que hicimos dos piezas, para el público todavía resultaban muy extrañas, a pesar de que nos echamos 5 encuentros de performance y que vino gente maravillosa, pero como que necesitábamos consolidar otra configuración de colaboración y también de autoformación y de formación juntas, ¿no? Con las personas que estaban. Entonces, el elenco de La importancia de Marce Ernesto fue casi el mismo del primer Tío Vania. Ok, Entonces era como un proceso de construcción. Y es bien bonito porque, por ejemplo, en esas dos obras estuvieron Juan de Dios Rat y Ariadna Medina, que configuraron Murmurante. murmurante, Entonces claro. nosotros como que eso ha sido un poco nuestra vocación, ¿no? O sea, como que somos una especie de semillero o donde se van multiplicando experiencias y cada quien va generando
su propio proceso, su propio grupo, sus propios procesos de dirección y de creación. Y eso es muy rico, como que muchos grupos se han derivado o han estado contigos, de que trabajando con nosotros salen y generan sus propias organizaciones escénicas, grupos o salas o espacios alternativos. Entonces, sí, en algunos momentos ha tenido que ver quiénes están y pensar qué podemos hacer juntas, o sea, qué proyecto puede ser útil y también qué proyecto puede ser interesante para el público meridano, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ernesto fue un trancazo, o sea, después de que estuvimos con los trabajos autobiográficos, de pronto viene Ernesto y bueno, arrasa. Y fue una época muy divertida, fuimos mucho a municipios con esa obra, y como que nos puso en un proceso como de entrenamiento después de venir de obras que no se podían volver a poner en otro lado. Por ejemplo, La Condesa Sangrienta, o sea, las 5 versiones también tuvieron que ver que pasamos de X Teresa, o sea, que eso fue un regalo de la vida enorme. O sea, cuando X Teresa abre sus puertas y estaban Eloy Tarcisio, Lorena Wolfer, inauguraron con instalaciones de Marcos Curtix, queridísimo y admiradísimo Marcos Curtix, con Helen Escobedo, con Felipe Ehrenberg. Entonces nos dijeron, vamos a inaugurar con esto y despuesito, el siguiente fin, ustedes estrenan. Entonces convivíamos con una maravillosa serpiente de Marcos Curtix y Marcos llegaba casi todas las noches a la función y fue una época en la que estuvimos, creo yo, mucho más cerca del performance que del teatro en ese momento. Pero cuando quisimos volver a hacer la obra, pues no teníamos el sitio específico del X Teresa. Nos movimos hicimos una función extrañísima, loquísima en Toluca, que fue una versión totalmente diferente, y después hicimos otra versión en el Museo del Carmen, después hicimos otra en Estados Unidos y se me va algo más de alguna otra versión. Pero entonces, cuando llegamos a la necesidad de poder replicar la obra en otros espacios, cambia el modelo de producción porque Ernesto se tenía que mover, ¿no? Y Tío Vania, pues, fue ya también otra locura. Pero entonces es muy interesante esos saltos de modelo de producción y también el tipo de acompañamiento, o sea, quienes están trabajando con nosotros, ¿no? Que pues la maestra Egle, bueno, que fue mi maestra en el Centro Estatal de Bellas Artes, es una señora mayor, para mí es una de las grandes actrices de nuestro país, una gran compañera, extraordinaria profesora, queridísima persona, y con ella sí te puedo decir que con ella hemos transitado de lo más convencional a lo más experimental, por ejemplo. Claro. Entonces eso ha sido como muy rico. Oye, Y, ajá. perdón, no, y la interdisciplina, ¿no? Que esa es la otra relación, Ajá. porque Oscar hace cine. Ok. Entonces, pues la escenografía, pues realmente es una cosa peculiar porque es desde su visión como escultor y como cineasta, y también un vínculo muy importante con Humberto Chávez Mayol, que lo considero, aparte de un gran amigo, pues alguien que siempre nos inspira, y con él fue con quien comenzamos a hacer dramaturgias de recorrido, ¿no? A hacer intervenciones en el espacio público, pero sobre todo no tanto por buscar el espacio público o buscar necesariamente las dramaturgias de recorrido, sino buscando la relación con las y los espectadores, ¿no? Claro. Entonces, ahí. Oye, Raquel, pues no sé, me preguntaba si a lo mejor es momento de que platicáramos un poco sobre algunos procesos específicos de la rendija, como de algunos proyectos específicos que traías por ahí preparadas, algunas fotos. Sí, si me Entonces, prestas sí, pantalla y tú ya sí, las sí, voy sí, pasando y tú me dices así, detente ahí o lo que sí. tú quieras. Lo que tú quieras. Va, ya está, puedes compartir Ok, pantalla. vamos a ver. Ah, las perdí. Espera, vuelvo a abrirlas. ¿Dónde están? Fotitas. Aquí están. A ver, ahí voy. Aquí están. Van a irse abriendo un poco como ad libitum. No sé si ven bien y no sé cómo cerrar este ladito, pero bueno, sí.
Bueno, tú me dices, yo las voy pasando y tú me detienes o cómo quieres que sea Si la quieres, dinámica. venos contando y ahorita yo tengo algunas preguntas después de esto, si quieres. Ok, bueno, esta es Vacantes o Para terminar con el juicio de Dios. Esta la presentamos en varios lados. Son actores que yo amo y admiro muchísimo, Tomás Gómez, Roberto Franco. Ah, mira, nos vamos a ir saltando, entraron Muy bien. en desorden. Esta es El Divino Narciso, que es una de las obras. Bueno, es que amo todas las amo todas, las amo a todas las actrices y todas las obras y los momentos. Este sigue siendo Narciso, Narciso con mis muy queridas y admiradas Nara Pech y Katenka Ángeles. Venga. Ajá. Aquí está Katenka, pero en Vacantes. Es Wow. Tiresias, ella es Tiresias aquí. Es Tomás, este es también Vacantes. Y bueno, esto, que creo que se van a ir seguiditas, fue el reto de locos que nos puso Óscar Urrutia para Vacantes. Estos eran, no me acuerdo si son veintitantos tablones de 2 por 20 que conformaban la escenografía. Entonces, como verán, cada diagrama era para una escena diferente. Entonces, las actrices y los actores teníamos que moverlas como un rompecabezas y la escena no podía avanzar si no quedaban. Bueno, este es Ariadna Medina en Teobaña. el Sí. salto, el salto radical. Aquí Teobaña, pero la versión posterior, que ya fue ubicada en los años 20 en Yucatán, Nara Leida, en Eco del Divino Narciso. Ah, esta soy yo en Estrategias Fatales, que podría decir que fue como mi primera puesta en escena, por decir, profesional, entre comillas. Aquí también con Rosario Armenta, era un escenario de arena. Aquí es Horizonte de Sucesos en Santa Catarina. Aquí también Horizonte de Sucesos en Santa Catarina. Aquí también esta escena me encantaba porque hacíamos clones de Sergio Tamayo. Entonces, esta fue una obra autobiográfica y bueno, estas son las mesas por donde recorren los espectadores de Nevermore, que es una dramaturgia de recorrido con 15 relatos y cada espectador le toca un rol diferente y tienen un audio que les va guiando y que les va, ¿no?, indicando las acciones que tienen que hacer. Y es endiabladamente complicado porque tienen que coincidir en determinado momento, alguien para dar un cuchillo, alguien para dar una carta, alguien tiene que cortar un corazón de cerdo, alguien tiene que gritar que es el asesino. Y esta es otra parte de Nevermore. Esta foto, aunque no es tan buena, te la quería mostrar y se las quería mostrar porque son los inventos de Oscar que me fascinan, ¿no? Esta es una de las casonas que ahora ya no la tenemos más, pero esto que ven aquí atrás es una fantasmagoría, ¿no? Es un reflejo en un vidrio y todo esto era a luz de vela, porque lo que quería Oscar es que no hubiera forma de registrarla. Y bueno, esta es una prodigiosa foto, me parece que de José Jorge Carreón, porque Wow. estaba re difícil tomarle fotos, porque eso estaba hecho para la luz, para la mirada, ¿no? No para los dispositivos. Claro. Pues esta nunca la hemos podido grabar. Bueno, yo creo que esta es la última en Estrategias Fatales, y sí, llegamos al final. Ok. Entonces, y va. Es un salto por algunas cuantas. Esta me encanta, lo del diagrama, este reto que nos puso Oscar fue tremendo y nos ponía, pues, no, pues había que cargar esas maderas y acomodarlas, ¿no? Aquí no hay madera. Y bueno, aquí era, pues, hacer los juegos, pero con los acrílicos, ¿no? Para el espejo. Pero si aquí verán, y bueno, creo que es de los dispositivos favoritos. Ay, y no pasaron las fotos de nivelungos, que es lo de los inflables, pero pues así un poco estos inventos. Oye, Eh, Raquel, bueno, yo como que me gusta muchísimo ver las fotos.
y ahora que las veía, como que me preguntaba cosas en algunos sentidos, ¿no? O sea, primero me preguntaba cómo, cómo inicias tus procesos de dirección, ¿no? Como qué elementos, herramientas, soportes, ejercicios te ayudan a comenzar a desarrollar tu trabajo, ¿no? Cuando inicias un proceso de dirección o un proceso de creación escénica, porque también justo, ¿no? Eres una directora que de pronto está en escena, ¿no? Como cómo inicias, qué ejercicios realizas. Sí, ¿No? pues pues como son tan distintos entre sí los proyectos, cada uno ha pedido eh, formas muy distintas. Un proceso del que me enorgullezco mucho, que es el del Divino Narciso, que además tuve mucha ayuda con Eduardo Contreras Soto, por ejemplo, que nos facilitó fotocopias del facsímil. Entonces fuimos así la ñoñez total porque nos echamos el cotejo del facsímil contra las publicaciones del Divino Narciso. Entonces ese fue un trabajo como muy minucioso de mesa y ahí, o sea, yo me puse como creadora, ¿no? Tratar de aprender cómo funcionaba la voz con el verso. Entonces ha sido un aprendizaje en el que sigo, o sea, no voy a acabar, o sea, realmente solo podría hablar del Divino Narciso y de la y Amores más laberinto un poquito, pero lo que me parece fascinante ahí y que es algo que he seguido trabajando en otros procesos es cómo la voz hablada modifica la respiración y el cuerpo y por tanto el proceso emotivo interno. Claro, Eso yo lo conecto con el primer trabajo autobiográfico, porque en el primer trabajo autobiográfico, que por lo general se trataba de obras abiertas, nos tocaba, por ejemplo, en La Condesa Sangrienta teníamos segmentos donde tenía que ser testimonio en vivo, en crudo y en directo. claro, Entonces eso sí eran como estados físicos y emocionales que curiosamente de pronto resultan contiguos, ¿no? Resultan cercanos. Entonces, claro. esa búsqueda me ha gustado mucho, pero llegar a ambos es un proceso muy diferente. En el trabajo autobiográfico, por ejemplo, ahorita llevo, Luna sabrá un poco de ello porque llegué a hablar de eso y que es parte del trabajo con el que estoy ahora, que me está llevando años y que ya no puedo dilatarlo más. Es un proceso de trabajo con mi tía, ¿no? Y ella es la única de mi línea materna que todavía vive. Para mí es la única familia que me queda y es el único encuentro posible con secretos. Y entonces estamos desde hace un rato haciendo grabaciones y ahora ya vamos a tener ese cauce de salida escénico y mi gran ilusión es poder estar en escena con ella, ¿no? Entonces, pero esto es algo muy distinto del proceso con el Divino Narciso o con Nivelungos, ¿no? Por ejemplo, en Nivelungos, cuando hay texto, a mí me gusta mucho hacer un trabajo de revisión del texto y han pasado dos cosas, o que el texto lo trabajemos como fue ahora, por ejemplo, con la residencia de la que hablábamos hace un rato antes de entrar ya con todos aquí a la sala, con Leslie Velázquez y Margarita Herrera, que son dos mexicanas maravillosas que viven en Quebec y tienen una organización allá que se llama Ludotech Art. Y pues estuvimos trabajando el texto, pero la locura aquí fue que en una semana, en este encuentro creativo, ¿no? Comenzamos a soltar ideas, a mover a los personajes y pues logramos levantar un imaginario que disfrutamos muchísimo y que funcionó muy bien con y los espectadores el domingo pasado, ¿no? Entonces son esos encuentros creativos que de pronto estallan con la palabra y el cuerpo en escena o, por ejemplo, Tío Vania, que al revés, estuvimos como 6 meses en trabajo de mesa, ¿no? Es un trabajo donde, que además la primera etapa, la primera vez que la hicimos fue un proceso bien bonito, porque estuvimos haciendo un análisis profundo de situaciones, pero a la vez estuvimos haciendo nuestra versión, tomando de las últimas ediciones que nos habíamos apañado ahí del francés, del inglés, del español, las diferentes versiones al español,
y que Sasha Ovcharov, que es un gran oboísta que trabaja aquí en la Orquesta Sinfónica, que es ruso, pues nos hizo el favor en una sesión que nunca olvidaré, cuando íbamos cada quien con nuestros personajes haciendo una lectura ya muy activa, él iba cotejando contra el ruso al tiempo que nosotros debimos haber grabado esa sesión. Fue muy, muy especial. Entonces son aproximaciones muy diferentes, y las relaciones con las compañeras en escena, los compañeros también es muy distinto. Claro. Sí creo que cada persona es bien diferente y hay técnicas, métodos que a cada quien le funcionan, pero también cuando estamos juntos funcionan y operan de otra manera. Entonces es como dejar fluir y tratar de entender por dónde estamos, dónde nos estamos colocando y cómo es la relación con la otra persona, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en La Maldición del Anillo, los nivelungos, por ejemplo, Angie Canto, yo creo que te podría decir así exactamente su partitura de, ¿no? De acciones, pero hicimos un mini ensayo loquísimo, retomando después de las vacaciones de diciembre, llegamos a un poblado, llegamos a Xcunyá, y entonces hicimos una micro corrida en cámara rápida, entonces podías ver la gestualidad de Angie así, segundo a segundo, cómo estaba pasando por ella todo. Pero hay otros que somos más locos y entonces siempre estamos como que buscando otra cosa y buscando y buscando y buscando. Entonces lo rico es cómo logras acoplar, cómo logras, por eso digo, compañía en este sentido de acompañarnos, y cuando llegan los espectadores, las espectadoras, cómo nos encontramos y cómo estamos en ese acontecer, ¿no? Claro. Del día, ¿no? Claro. Oye, Raquel, y ahorita que te escuchaba, me preguntaba, ¿qué importancia tienen o qué importancia le das a los procesos pedagógicos dentro del Teatro de la Rendija? Y un poco es una pregunta de doble filo, ¿no? O sea, porque por un lado sé que la pedagogía es algo que atraviesa la práctica de la rendija, ¿no? Como en sí mismo, pero también me imagino que justamente generar un elenco o un grupo de artistas que puedan transitar por diferentes tipos de teatralidades, pues desarrollará necesariamente algún tipo de proceso pedagógico o de microproceso pedagógico, lo queramos o no, ¿no? Pienso, por Claro. ejemplo, en Catenca, que estaba en La Loa, estaba en El Divino, estaba en Vacantes, y que sin duda hay allí algún tipo de proceso pedagógico, y quería saber cómo se relacionaba la rendija con eso. Sí, mira, en un sentido como más, ¿cómo decir? Um, Convencional, aunque no creo que sea la palabra exacta, hay obras que sí nos han pedido, ¿no? Talleres específicos. Por Uh -huh. ejemplo, el de verso sí fue, pues trajimos y fue precioso la generosidad de Margarita González, que ella había sido la naturaleza humana en la puesta que hizo el maestro José Luis Ibáñez, y Uh nos -huh. pasó ahí como con un amor enorme todo lo que ella había vivido y su enorme conocimiento sobre el verso y el siglo de oro. Pero yo creo que hay algo como más profundo que tiene que ver en cómo nos comprendemos artistas, ¿no? Yeah. Y en este sentido, y también aquí compartido con mi querida Luna, lo que hemos ido poniendo en valor a través de la filosofía del teatro de Jorge Dubati, ¿no? O Uh sea, comprender que hay saberes que se producen desde la escena, desde el teatro, desde nuestros cuerpos, y que eso es en el momento en el que lo puedes ver y comenzar de alguna manera sistematizar, anotar, hacer bitácora, entonces se comienza a convertir en tu propio modelo de trabajo, que Claro. probablemente se desmenuce, se deshilache y se vuelva a ver en el siguiente proceso. Y yo creo que ahí mencionas a Katenka, y Katenka es alguien que tiene, híjoles, tiene una capacidad artística enorme. O sea, es una mujer poderosa, con una sensibilidad y con una inteligencia tremenda, ¿no? Entonces, para mí ha sido fascinante y he aprendido yo mucho, mucho
de ver el proceso de Katenka, de ver el proceso de Nara Pech. Ahora que estaba en las lecturas del Decir de D, hubo un momento en escena en el que me escuché y me di cuenta yo estaba haciendo un trabajo que había aprendido de Nara, o sea, una presencia que entonces yo creo que eso es lindo, o sea, sí, o sea, en este sentido de armar los talleres, de hacer cosas también que nos permitan estar seguras y seguros en escena, por ejemplo, en Nibelungo sí nos echamos un ratote de aprender cómo se inflaban esas cosas y cómo no resbalarnos y qué pasaba, ¿no? Con todo eso. Eso fue un proceso que no habíamos previsto, ¿no? Y también desde otro ámbito, o sea, entre nosotras del equipo, todo el tiempo estamos buscando, por ejemplo, ahorita Diego entró a un seminario de públicos, ¿no? O sea, con David estuvimos también en el seminario de públicos que hizo la UNAM, o sea, estar en un constante búsqueda, ¿no? De expansión o de revisión de nuestros conocimientos prácticos, pero también eh, conocimientos de construcción poética. Por ejemplo, ahorita yo estoy fascinada ha sido súper lindo encontrarme con Mónica Nepote y estar con ella siguiendo sus sesiones y desde sus escrituras poder regresar a lo mío y, y pues es un poco así, wow, o sea, como que de diferentes niveles, pero yo creo que el hecho de estar juntas trabajando es un proceso formativo en sí, ¿no? Claro, O sea, cómo aprendernos y cómo compartir y aprender de la otra persona que está a un lado, ¿no? claro. Oye, Raquel, y también otra cosa que pensaba, ¿no? Y que pensaba desde antes de esta charla y ahora que estamos charlando, como que se me viene otra vez a la cabeza, es, vaya, es que otra vez, ¿no? La Rendija tiene como un diapasón muy amplio de teatralidades y de proyectos, ¿no? Pensaba también que también un espacio que tiene un proyecto como Picnic, ¿no? O sea, es decir, que tiene como estos espacios y estos proyectos. ¿Cuál dirías tú que son los elementos centrales o que son los elementos que comparten los proyectos de la Rendija, sin importar qué tan cercanos a la tradición o la experimentación están, que conforman la poética de la Rendija, ¿no? O sea, ¿qué elementos centrales hacen que estos proyectos los tome la Rendija para desarrollarlos, ¿no? Sí, si Oscar estuviera aquí junto a mí en este momento, yo creo que coincidiríamos pensando en la curiosidad. Ok, O sea, la curiosidad y compartir una capacidad de asombro ajá, con los espectadores. ok, Yo creo que eso es lo que nos mueve mucho. En otro momento de mi vida, yo te hubiera dicho que la búsqueda de un estado no cotidiano. O ujú, sea, creo que buena parte de mi trabajo pensándome yo en escena, lo que más me interesaba era, por ejemplo, vacantes. Yo creo que para todos los que fuimos vacantes, sí nos importaba mucho entrar en un estado alterado, ¿no? Físico, o sea, el cargar las maderas, el estar con el achiote en todo el cuerpo, todo eso, o sea, como muy cercano al arte-acción del cuerpo y claro, las sustancias, ¿no? Y encontrar cómo de esa manera ir juntas con los espectadores a algo tal vez como una búsqueda de algo más real, ¿no? De ujú, alguna manera. Pero yo creo que también la forma de ser espectadores se ha transformado. claro, Entonces, yo creo que eso, fíjate que me quedé pensando mucho cuando estábamos con el chat y decíamos, Tío Vania. ujú, Entonces yo recordaba una escena de Tío Vania que a mí me encantaba, así en mi mente de directora y que también a los espectadores también les gustó mucho, que era ese momento en el que Vania se encuentra a Elena que se está besando con Astrov, ¿no? Y él viene con un ramo de flores. Entonces, en ese momento rentábamos una casa
muy chiquita, donde era para 20 sillas de espectadores en unos entarimaditos, y los espectadores tenían, pero hacía medio metro la escena y a medio metro a Elena y el beso y todo, pero tenía una serie de puertas, como es la arquitectura yucateca, como arcos y puertas, y podías ver desde un ángulo hasta el muro del fondo del patio. Entonces ese momento me encantaba porque Vania, que en aquel entonces lo interpretó Tanicho, que es alguien que tampoco está ya con nosotros en este mundo, y se echaba a correr hasta llegar al muro del fondo. Pero entonces Oscar iba apagando toda la luz, o sea, se iba oscureciendo, pero todos salían, pero el chiste era que tenían que dejar en movimiento las mecedoras de la sala. Claro. Entonces, para mí se me hacía un momento así hermosísimo, o sea, ver en movimiento los objetos en la sala mientras Vania se iba llorando al fondo del patio, ¿no? Wow. Entonces, hoy en día me cuestiono, me pregunto si realmente eso es algo que los espectadores les interesa. Yo lo que me ha tocado ver con las dramaturgias de recorrido es que a los espectadores les encanta ya ser quienes accionen todo, ¿no? Claro. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, en una versión de Los coleccionistas que Mabel Vázquez hizo uno de los relatos, también esa fue demasiadamente difícil porque todos se tenían que cruzar y todo era como en un espacio miniatura y bueno, había un maniquí, entonces a alguien le tocaba hacer una bata, se había quedado abandonada, o le tocaba una escuela de niñas con muñequitas y bueno. Y Mabel hizo una especie de monólogo de un personaje famoso que se llamó Goyito. Y no, nos tocaron unas actuaciones de los espectadores extraordinarias. Uf, Entonces, un poco también pongo en cuestión, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos compartir, de qué manera podemos jugar juntos, juntes, ¿no? claro. Entonces, estamos en esas, o sea, ahorita yo estoy como un poco en esa reflexión sobre los públicos y, y pues todas estas derivas para el trabajo escénico. Claro, y que un poco era esa la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Como cómo observas que se ha desplazado o se ha reimaginado las formas de vinculación y de producción del teatro de la Rendija, pues después de la pandemia, ¿no? Que Sí, también creo que a partir de eso, de como de ese momento, o no, digo, no sé, a lo mejor es que yo conozco poco la Rendija, que creo que pues es muy posible, pero como que siento que después de la pandemia sucedieron muchas cosas como sí, en cómo se produce y cómo se vincula la rendija con otros espacios del teatro, ¿no? sí. Pues mira, yo considero que, bueno, ahorita está ocurriendo en La Rendija un fenómeno bellísimo, que es una obra de Oveja Negra de Mabel, que se llama Pop y es teatro para bebés. Y Oh, estamos con localidades agotadas con anticipación. Es una cosa bellísima. Bueno, yo voy a ver a los bebés jugar, es una cosa increíble. Los papás están felices, están con un estímulo increíble con las niñas, los niñitos. Bueno, es una cosa bellísima. Es una performance en sí, todos, estar claro, como observadora de ello. Y el proyecto que nosotros hicimos, que vino de la pandemia, fue justamente Nivelungos. claro. Y como vivíamos en la pantalla, para nosotros fue pensar en un proyecto que por fortuna, primera vez que tenemos dinero así real para poder hacer algo como eso, porque fue con un EFI, primera vez estábamos así felices inventando y pues dando trabajo a la gente además, pero sobre todo nuestra idea con los inflables grandotes y todo fue poder sacar a las niñas, los niñes de el espacio chiquito de la pantalla, porque en los pueblitos, en las comunidades, pues los papás tenían un celular, dos celulares, algo que se agenciaron por ahí para que los pequeñitos pudieran tomar clases en línea. Entonces, a nosotros nos ha sorprendido mucho, no en todas las localidades, pero en unas, además sí, por decir, como rancherías, lugares muy pequeñitos, donde los niños son TikTokers. Entonces, es un fenómeno, es una cosa
muy tremenda, muy alucinante. Y nosotros lo que pretendimos fue llegar a instalar estas cosas extrañas en el paisaje de los poblados y que las personas se sorprendieran y dijeran, ¿qué es eso? Y se acercaran a ver y hacer espacios de convivencia. Entonces, sí, es una obra súper convencional que me encanta, porque además fue trabajar con una amiga muy querida que es Maribel Carrasco, que además con enorme generosidad nos entregó así su obra inédita, ¿no? Y con pues un compromiso de hacer una obra con muchísimos personajes, pero nuestra propuesta fue esa. Entonces salimos, pudimos alcanzar 19 localidades, 20 localidades, o sea, Mérida y 19 localidades, desde muy pequeñitas como Lepán, San José Tzal, Oxtapacap, Canchancán. Fue una cosa alucinante llegar a esos poblados por múltiples razones que no nos alcanza el tiempo aquí, y la convivencia que se hacía antes de ver a estas personas llegando con esas cosas raras, eh, hasta después, donde incluso algunos nos ayudaban a desinflarlo todo y ahí se quedaban con nosotros todo el tiempo, o convivir, que de pronto nos invitaban a comer, o cómo se hacían de plano las kermeses alrededor de la función, porque entonces llegaba el señor de los elotes, llegaba la señora de los tamales, la señora de la fayuca, entonces se hacía toda una venta alrededor del espacio de función. Entonces, para nosotros esa fue una respuesta de la pandemia, y el giro que le dimos a esta visión de los nivelungos fue al caos provocado por Botán, que profana el árbol sagrado, que para nosotros es la ceiba, y una respuesta intensa por parte de las diosas que se niegan a ir al Valhalla. Entonces las diosas no se van al Valhalla, se va solo Botán, y entonces ahí, ¿no? También reinventando un poquito el mito. Claro. Oye, Raquel, y bueno, como para cerrar y dar espacio para ver si alguien de nuestras participantes quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, yo solo, pues porque me encanta, me gustaría que nos contaras como qué posibilidades o qué formas de vinculación y de contacto con el Teatro de la Rendija existen actualmente, ¿no? Un poco como por si alguien por ahí tiene ganas de acercarse, como qué posibilidades de vinculación existen actualmente. Por favor, todas. Siempre el problema son los dineros, los traslados y tal, pero aquí tenemos donde recibirles, aquí podemos recibirles. El espacio, debo informar que no es un teatro, o sea, realmente es una casona del centro histórico. Nosotros somos bastante rupestres, o sea, sí, ya oyeron, nos gusta la luz de vela y bueno, nuestro equipo sí es un poco antidiluviano, tenemos un dimmer que es así como de la era de piedra, pero es un espacio donde pues sí inventamos y nos damos el chance de estar en residencia. Por ejemplo, Pop de Mabel estuvo ocupando el espacio 2 meses, ¿no? Nosotros aprovechamos, nosotros estábamos dando nivelungos y ella, o sea, por completo, así aquí están las llaves del espacio, ¿no? Para poder hacer su proceso. Bianualmente solemos hacer el Festival de Teatro de la Rendija. Este año nos lo estamos saltando porque estoy ayudando al equipo de Drama Fest, que va a ser un proyecto entre Canadá y Chihuahua, pero el año que viene, pues andamos viendo por dónde conseguir dineros. Es un festival pequeñito, es un festival muy sencillo, no podemos recibir grandes compañías, pero lo que nos interesa mucho del Festival de la Rendija cuando lo hacemos es que quienes vengan se queden toda la semana del festival, ¿no? O sea, que no sea de venir, dar la función e irse. Hemos tenido convivios muy bonitos, por ejemplo, uno que recuerdo con particular cariño fue el que estuvo dedicado a teatro de objetos. A ese, eso sí, cada festival está perfilado con temas o cruces muy específicos que han sido teatro autobiográfico, sitio específico, teatro de objetos, ¿no? Obra en proceso, ese fue un festival alucinante porque lo que recibimos fue pura obra en proceso, o sea, no obra terminada, sino obra en proceso. Entonces llegaron procesos que estaban comenzando y también procesos que estaban a punto de culminar. Y ahí nuestro propósito fue con los espectadores, las espectadoras, a abrir códigos de esa obra contemporánea que se estaba gestando, ¿no?
y pues tener ese intercambio, porque también las personas que acuden a ver las piezas, pues sepan por dónde va ¿no? De qué va, de qué va. Claro, claro. Entonces, pues aquí estamos. Así que quien quiera, estamos con las redes de Teatro de la Rendija, así nos encuentran en Insta, y ya estamos en TikTok por los niños del lugar que nos dijeron, ¿cómo puede ser que no tengan TikTok? Entonces, Yo ya lo ya sigo en quedamos. TikTok y me encanta el TikTok de la rendija. Bueno, no sé si alguien de nuestros participantes quisiera hacer alguna pregunta, tiene algo que comentar, alguien por ahí que quisiera tomar la palabra. Oli. Quien quiera, pregunten. Incluso la receta de los papazules no me la sé, pero se las puedo conseguir y enviar. Bueno, estaría bueno. Bueno, yo es la primera vez que hablo, incluso que puedo abrir mi cámara porque estoy en casa. Siempre me agarra por ahí en medio de algún asunto. Nada, que quería agradecerte porque escucharte, es decir, en los procesos que cuentas, me siento como mucho en resonancia. Desde el trabajo que nosotras hacemos acá en Guayaquil, también tenemos un grupo, Muégano Teatro, y, y claro, o sea, yo te escucho y cuando pienso, digamos, estas charlas, ¿no? Que hablan un poco, como por fuera del teatro, de otras teatralidades o como en otros márgenes, súper interesantes también. Siempre pienso en la vitalidad del teatro, ¿no? O sea, en aquella vitalidad, en aquella vida que habemos algunas personas empeñadas en devolverla, ¿no? Y siento que, claro, o sea, pensando como en esos teatros o incluso en esas actoralidades muertas, ¿no? O sea, que habitan los escenarios muertos también, ¿no? Y que, claro, si nos ponemos a pensar que eso es el teatro, pues yo también quiero morirme, ¿no? O sea, no quiero más hacerlo. Y nada, o sea, escuchándote digo, se trata de eso, o sea, no, la noción del laboratorio de la que hablabas, por ejemplo, es una versión, es otra, porque nunca vas a poder decir, voy a retomar la obra y montarla como está, porque Claro. incluso cuando lo dices, es mentira, no es posible, ¿no? O sea, porque ya no es tu cuerpo, ya no estás en la misma línea de pensamiento, ya tuviste otras experiencias, es imposible que lo puedas retomar tal como lo hiciste hace 6 meses incluso, Sí, ¿no? sí. Lo digo porque nosotros estamos ahorita en un proceso así, y siempre nos pasa. Entonces, a mí, o sea, me da como alegría, o sea, encontrar esta resonancia. Si bien es cierto que hemos trabajado también en algunas otras producciones por fuera de los márgenes del teatro, digamos, me da alegría escucharte en los procesos, o sea, escucharte además como de hacer historia, ¿no? De dónde vienes, tu genealogía, ¿no? Escuchar que en la Ciudad de México empezaste y no sé, o sea, me ha gustado que en estas charlas que han propuesto los compañeros, pues haya espacio también para pensar el teatro a este nivel, ¿no? O sea, con vida, con vitalidad, con performatividad, o sea, ¿no? O sea, cuerpos que no van ahí a repetir, sino van a transformarse, aunque tengan una acción textual permanente, ¿no? Sí. Pero se están transformando permanentemente también ahí. Entonces, a mí me gusta también eso, ¿no? O sea, salir del escenario sudado, no puedes decir que entraste al escenario y esa palabra que lograste decir tuvo un impacto no solo en quien te escuchó, sino en ti misma, ¿no? Y nada más para cerrar, eso me gustó también mucho al inicio que hablaba sobre la voz, algo dijiste sobre la voz que transforma, algo así dijiste que, Ya ¿no? no me acuerdo, Pil. De la voz y el verso.
Sí, de la voz. Estabas hablando de esos el procesos, ¿no? aire, el oxígeno, sí. Exacto, porque ahorita yo estoy como en ese camino de investigar sobre el estar sin voz y me gustó mucho, mucho esto o sea, que medio apuntaste por ahí sobre tu investigación ahora. Nada, Sí. eso. Gracias. Gracias a ti, porque siempre, o sea, el sentir que hay una reverberación con alguien, me tranquiliza un poco, ¿no? De saber que también hay quienes están en esa búsqueda, ¿no? O con esa forma, esa visión. Así que muchas gracias. Y Las Muégano Teatro es una compañía que a nosotras siempre, bueno, que a mí siempre me ha Mejor interesado dicho. muchísimo y nunca habíamos tenido oportunidad de vincularnos con ella. Digo, a mí Qué me maravilla. parece una compañía preciosa. Muchas gracias, Pil. Ay, Cuauhtémoc, gracias. No sabía que la conocías. Sí, claro que la Ah, conozco. pues conectemos, Pil, aquí Sí, estamos. sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, de hecho, estamos ahorita, vamos a reestrenar una obra de Maribel Carrasco. Ay, qué lindo. Sí, también es una amiga de muchos años y sí, hemos trabajado algunas obras y nada, o sea, yo igual aprovecho porque igual no sé si la próxima semana me pillará ahí cruzada, pero es súper interesante todas las charlas, incluso las que no he estado, pero que las he visto grabadas, súper, o sea, me encanta el espacio que han creado. O sea, muchas gracias. Gracias, Pil. Muchas gracias. Y sí, yo cada vez que escucho a Raquel Araujo hablar, me dan ganas de volver a actuar, pero me las aguanto. Este, No, algo vamos a inventar, algo vamos a inventar. muchas gracias, Pil. ¿Alguien más quiere decir algo? Luna, ¿quieres decir algo? Sí. Ay, me encantó mucho la participación de Pil, pero me trasladó a otra cosa. Creo que lo voy a ligar desde otro lugar. Quería preguntarte, Raquel, en toda esta maravillosa genealogía que nos habías compartido hoy, que es muy hermosa, imaginar todos esos escenarios de búsqueda y de búsqueda de los otros teatros desde esos lugares, en esos momentos históricos, fue muy bello. Ah, deberías No. hacer una obra de todo esto, por favor. Pero en esta imaginería a la que me transportaste hoy, pensaba mucho pues en esta potencia de la reflexividad que tienes y que nos has compartido, pero también de estos otros modelos de hacer teatro que tú identificas, ¿no? Y no sé si es que yo estoy muy clavada ahorita con cosas de género, como tú sabes, pero quisiera aclarar y preguntarte si Sí, ubicas en estos modelos de hacer teatro, como decía Pil, como una especie de desdoble de la forma de ordenarse en el patriarcado, ¿no? Es decir, sí. una única persona que toma todas las decisiones o que de alguna manera articula la mirada de lo que se dice, lo que no se dice en el espacio, etcétera. Y yo quería preguntarte como mujer, y como mujer que además trabaja muy de cerca con su pareja, con su cómplice, desde otro tipo de mirar, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti esta traslación o este también proceso de adaptabilidad entre lo que tú reconoces que es el canon Ujú. hegemónico de cómo se tiene que hacer y tu búsqueda o tus ajustes en este buscar lo otro, ¿no? Que finalmente Claro. también nos convoca en estos otros teatros. Y como segunda pregunta derivada de esa misma, si quisieras compartirnos algunas acciones que tú ahora reconozcas con claridad de cosas que antes tal vez hiciste, pero que ahora ya te identificas que este es otro momento histórico que pertenece a otra forma también de poder relacionarnos y que te desplaza, ¿no? Como hasta tus obras que empezaron a desplazarse, ¿cómo se ha desplazado para ti ese ordenar la mirada, pero también estar en escena desde esta traslación de aquel teatro de representación que era absolutamente vertical a estas formas tan divididas que has encontrado de hacerte preguntas y de hacerte preguntas también en colectivo? Y bueno, eso. Claro, sí, me encanta, Irma. Sí, fíjate que ahorita, y es que de verdad que las preguntas de Cuau me llevaron como a ese periodo de esa primera rendija en Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que, mira, y de hecho yo comencé a actuar, no sé si eso nos ha tocado en el diplomado en algún otro momento,
porque a pesar de todo mi cariño con mi cómplice Rocío Carrillo en aquella primera obra que hicimos juntas, que fue Estrategias Fatales, yo estaba trabajando cuestiones personales, pues como te podrás imaginar, tremendamente íntimas. Entonces llegó el momento en el que cuando ella comenzó a organizar el material, yo dije, pues que no puedo dejar que dirijas. O sea, necesitaba yo dirigir lo que a mí me estaba pasando. Irremediablemente yo tenía que dar indicaciones para que las demás personas entraran en ese universo que yo estaba creando, ¿no? Ese fue, yo creo que como que un primer momento, un primer modelo que fue muy duro para mí como mujer, porque una siempre piensa que no sabe todo lo que tendría que saber para dirigir, ¿no? Entonces, o sea, fue durísimo y contra viento y marea, y ahí fue cuando comencé a colaborar con Oscar. O sea, Oscar me dijo, es que tienes razón, o sea, en lo que estás haciendo, tú lánzate. Entonces creo que desde ahí esa complicidad creativa ha sido muy, muy bella. No falta de tensión, porque él es Tauro. Creo que es momento oportuno de mencionar. Entonces nuestras discusiones son así épicas, es tremendo, pero pues digo, llevamos un ratote creando y bueno, es un gran cómplice y es yo creo que con quien he tenido la más alta complicidad de buscar la libertad en la creación. Entonces, pero ese es otro tema, pero me regreso. Cuando comencé a hacer los otros procesos, mi queridísima Luna, eh, me di cuenta que así como a mí no me había gustado que alguien me viniera a armar mi asunto, ¿no? Pues tampoco estaba chévere. Entonces, yo creo que los momentos más gozosos fueron justamente en Condesa Sangrienta. Digo, no todo fue miel sobre hojuelas, imagínense, tratando temas súper delicados de todo mundo. Pero entonces me di cuenta que yo tenía la habilidad de poder ayudar a configurar lo que las otras personas traían. O sea, incluso lo que parecía que no funcionaba y que estaba yéndose por algo que incluso estaba como muy al filo de ser una cosa terrible en escena, y lo lográbamos. O sea, cómo ir ayudando a configurar. Entonces, me di cuenta que eso, que más bien como que era yo estar al servicio de esa creatividad y de crear también los espacios emotivos para que en este modelo específico de teatro personal, por ejemplo, Mauricio estuvo trabajando sobre la muerte de su padre, en fin, era muy delicado, pero teníamos la confianza para hacerlo, y yo la intuición conjunta para ver en qué momento podía haber zona abierta o no, y llegar a esos acuerdos. Yo creo que esa fue una época como muy gozosa y muy comprometida. Ya la etapa yucateca sí ha sido muy diferente, muy, muy diferente, porque aquí sí ha sido como muy necesario concertar de otra manera, ¿no? Y me ha tocado también quienes piden, o sea, que me lo han pedido, me dice, si yo necesito que me digas yo de dónde a dónde me muevo y dónde lo digo, y dónde lo respiro, ¿no? Entonces, yo creo que también son procesos muy interesantes que para mí, y aquí es también algo como muy íntimo, yo creo que para dirigir y ser dirigida tiene que haber un acto de amor muy grande, o sea, un enamoramiento profundo donde, por ejemplo, yo veo a Nara y nos conocemos ya tanto, o con Katenka, que más bien es como poner una piedrita ahí para que la mueva, o poner la vara, o poner el reto de la vara, porque la creatividad ahí está. Entonces es ir como modelando, ir como proponiendo el espacio de juegos. Pero sí, cada proyecto pide algo diferente, y sí hay momentos donde yo sí me he dado cuenta de que la escucha a veces se acaba, y ese sí es un punto muy delicado, ¿no? Donde también hay, yo creo que sí vivimos en un tiempo complicado, donde sí queremos mucho vernos a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con todo este fenómeno de las redes sociales,
donde no siempre nosotras mismas no tenemos la capacidad de escuchar todo, o donde hay momentos donde el mismo aparato te pide que se concerte de tal manera la cosa. Porque si no llegas a un punto donde, en el caso de los niveles, donde si no se infla esa cosa, pues entonces quien se suba va a estar en peligro, porque si está medio desinflado te caes, ¿no? Entonces cosas de ese tipo, como de disciplina. Como le decía a Cuau, y ya con eso cierro, y tú me dices si por otro lado más quieres que ahondemos o que platiquemos, es que yo creo que el tema de los roles, o sea, de cómo definimos nuestras responsabilidades, es muy importante, muy importante. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la tuya? ¿Y de qué manera vamos a crear esto juntos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, porque yo creo que muchas veces la horizontalidad a veces está como mal entendida, ¿no? Y crear es algo bien complejo, crear juntas y que algo ocurra, ¿no? Y también pensar en las otras personas que están afuera y que van a venir y eventualmente pagar un boleto o no, pero que van a dedicar una parte de tiempo para verte, ¿no? Entonces es ahí. Si esa primera época fue un cuestionamiento muy fuerte en la rendija, porque todas éramos directoras, ¿no? Entonces nos tocó la época de las sombreras, o sea, de que tenías que ser como hombre si querías que el técnico del teatro te hiciera caso, ¿no? Entonces sí, o sea, hay muchas capas de cosas que sí me he dado cuenta que sí he modificado, y hay otras que sí me doy cuenta que a la inversa tendría que encontrar otra forma de posicionarme para lograr no ser sola jalando la carreta, sino que todo el mundo empujemos la carreta, ¿no? Ahí hay también algo que tiene que ver con el rol, ¿no? De tomar la batuta, ¿no? Pues no sé si te pude más o menos. Ay, Raquel. Increíble, rebasó la pregunta y muchas gracias siempre por No, tener y gracias a ti, Mili. de Zoom, gracias. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí, algún comentario antes de irnos? Creo que nadie. Bueno, Raquel, yo es que de verdad podría seguir haciéndote preguntas y escucharte 3 horas y media. Siempre siento eso cuando platicamos contigo. No, pero Eh, yo más bien después voy a proponer una al revés, donde te pueda yo entrevistar. ay, sí. Bravo. Oye, Raquel, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias siempre por todo cariño y por toda tu generosidad y por toda la inteligencia y la sensibilidad con la que acudes a este llamado, ¿no? Que siempre lo haces, pues siempre nos haces sentir bastante querides y te agradezco muchísimo. Y pues bueno, me gustaría antes de irnos, recordarles que la próxima semana vamos a tener otra sesión de los otros teatros en la que vamos a platicar con otro cómplice queridísimo original de la memoria del instante, que se llama Rubén Ortiz, que es director de la comuna Suelo Vivo. Y que es un tipazo, y va a venir a platicar con nosotros de un tema que me parece muy interesante, que se llama Articulaciones de lo Común. Y pues no, bueno, eso la próxima sesión. Y pues no sé, Raquel, ¿tú quisieras decir algo como para cerrar e irnos? No, pues que qué lujo que van a que siguen con Rubén. Yo estoy totalmente agradecida con ustedes y muchísimas gracias, Luna, Blanca, Nadia, Claudia, Pil, Alexis y Cuau, por esta reunión. Bueno, pues muchas gracias a todas. Muchas gracias, Raquel, en verdad. Y pues nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, gracias Raquel, Gracias. gracias Rodrigo, gracias a todos. Gracias. Bye bye. Ay, Muchas Gracias, Raquel. gracias. gracias. Te mando muchos besos. Ven a visitarnos a San Luis, por Besos, favor. besos, Irma, Luna hermosa. Ay, gracias, Cuau. Gracias a ti. Ay, pues nada, pues ya